con la ley. Un poco quería ir un poquito más para atrás. Esto es un resumen, por lo menos, que hicimos de estos 4 años de trabajo que no terminaron y esperemos que no terminen, pero que tiene que ver con cómo llegamos a la ley y cómo pensamos, digamos, a partir del marco normativo, la política, y por eso se llama, digamos, la presentación estatalidad y planificación, porque son los dos ejes para nosotros fundamentales y que nos orientaron a planificar la política pública de la que se encarga la Secretaría. Sí. Bueno, esto es un poco el paraguas ideológico, si se quiere, si no está mal. Por ahí, no sé, en la arquitectura, si se entiende como ciencias duras, la verdad, no sé, meto la pata, pero por lo menos para nosotros tener un paraguas ideológico que tiene que ver con el sistema de exclusión, digamos, con las políticas que garanticen la tierra, el techo y el trabajo. Si bien, no sé si todos saben, pero es una, si querés pasar, es una política que surge desde los movimientos sociales. Ahí un poco nombra los programas de buen gobierno y las organizaciones sociales, los movimientos de desocupados que luego se convirtieron en movimientos de trabajadores excluidos, en movimientos de la economía popular, lo que hoy se llama economía popular. Una de sus consignas es tierra, techo y trabajo. Bueno, pero a eso hay que ponerle un significado, digamos, ¿no? Porque para algunos tierra, techo y trabajo puede ser una cosa, para otros otras. Entonces, esta política empezó justamente con el desarrollo de los programas de buen gobierno, que los pueden buscar en internet, en donde hay todo un armado, digamos, desde abajo hacia arriba de lo que se creía o se cree que se debe hacer respecto de la tierra, respecto del techo y respecto del trabajo. Es sabido, y para quienes tienen trabajo territorial, o por lo menos también para aquellos que están en una oficina, que los barrios populares de nuestro país, lo que hoy llamamos barrios populares, están organizados de alguna u otra manera. Puede haber o no organizaciones sociales, pero están organizados. Y ha sido de esa manera como se han llevado adelante las distintas, la creación de ese barrio, la habilitación de los servicios, etcétera, etcétera. Y es desde esa experiencia que nosotros venimos a recoger lo que es la política pública que vamos a desarrollar más adelante. Sí. Acá un poco es cómo nosotros pensamos, obviamente nos vamos a detener en techo, si bien las 3 variables están entrelazadas, el techo es lo que trabajamos, ahí se lo nombra el Papa Francisco, porque bueno, es parte, digamos, de la mística y también de la orientación política de muchos de estos sectores. Y planteamos, digamos, la política en estas 3, en estas 3 áreas: diagnóstico, planificación y gestión. Por lo menos nosotros las pudimos dividir ahí. Diagnóstico es en el comienzo, donde aparece el Registro Nacional de Barrios Populares, que ahora nos vamos a detener. Planificación, que era lo que decía a partir del 2019, cuando se empezaron a escribir los programas del buen gobierno, y frente a eso, obviamente, darle un marco normativo a ese programa. Y por último, la gestión, que es lo último y que es lo que estamos atravesando, que es ya la Secretaría de Integración Sociourbana. Sí. Seguimos. Ahí un poco para contarles. En la parte de diagnóstico, nosotros en el 2016, hasta ese año, no teníamos información oficial. Seguramente ustedes en la materia pueden saber más. Digo que no había información oficial y fehaciente sobre la cantidad de barrios populares existentes. Nosotros le llamamos barrios populares a lo que generalmente se llaman villas y asentamientos. Había distintos trabajos locales, o ya sea desde algunos gobiernos en particular o de organizaciones sociales, pero no había una realidad sobre cuál era, valga la redundancia, la realidad en cuanto al acceso a la vivienda y a los servicios en nuestro país. Sí. Entonces, a partir de ahí, con este paraguas, digamos, ¿no?, de buscar seguir organizando lo excluido, surge la necesidad de hacer un diagnóstico en primer lugar, porque cuando uno va a pelear por una política pública tiene que tener mínimamente antecedentes de, bueno, ¿para qué la vas a implementar? Y el diagnóstico nos lleva al Registro Nacional de Barrios Populares. Esta fue la primera información obtenida
que ahí tienen las distintas provincias y las distintas cantidades de barrios por provincias. Lamentablemente, la provincia de Santa Fe es la segunda provincia, después de la provincia de Buenos Aires, y salvando las distancias obviamente, de nuestro país que tiene mayor cantidad de barrios populares. Estamos hablando de 341 barrios populares en nuestra provincia, sobre todo concentrados, por supuesto, en la ciudad de Rosario y Santa Fe, pero no solo. Entonces, lo primero que detectamos fue la cantidad de barrios populares, justamente, identificamos su tipología, porque no es lo mismo una villa o un asentamiento informal, había ahí algunas tipologías que había que tener en cuenta, la situación del acceso a los servicios básicos y la situación dominial de las tierras donde se encuentran los barrios populares. Esto era lo que nos ordenaba, porque obviamente cuando nosotros salimos a ver la situación de la vivienda en nuestro país, hay una variedad que va desde el barrio privado hasta la situación de calle. Y en el medio hay una cantidad de situaciones que son muy complejas, pero bueno, teníamos que recortar por algún lado. Bueno, eso nos dio un total de 4.416 barrios populares en 444 kilómetros cuadrados, 900.000 familias estimadas y 4 millones de personas estimadas. Esta es la situación en cuanto a los servicios básicos. Cuando hablamos de servicios básicos en la Secretaría, hablamos de cloaca, agua y luz, ¿sí? El gas no lo metimos porque es una política nacional y sabemos que el gas a nivel nacional bueno, no está garantizado incluso en lugares que están bien, digamos, que no son ni villas ni asentamientos. Entonces, ahí nos arrojaba el 68% de los barrios populares sin energía eléctrica, el 89% sin agua corriente. Bueno, entiendo que este es un congreso del agua, si no me equivoco, y claramente es una problemática la del agua potable, la del servicio, la del derecho al agua, corriente, sana, es un drama, lo vamos a seguir viendo en este verano, y trae todo tipo de problemas aparejados, y bueno, y es lamentable que acá a 40 cuadras haya gente que no tenga, digamos, nada, agua para bañarse, lavarse los dientes cuando quiere, bueno, ni hablar de lo que fue durante la pandemia, ¿no? Bien, perdón, sí. Y, no, volveme para atrás. Bueno, el 99% sin gas natural y el 98% sin cloaca, que bueno, está bastante asociado a la red del agua, sí. No, eso, ahí va. Esto en el 2022, voy a ir un poco más rápido, actualizamos, lamentablemente, por justamente no haber una política, o sea, nosotros siempre decimos que la política de la Secretaría llega tarde, en realidad, viene a intentar recomponer una situación ya dramática, pero no hay una política, y hasta el día de hoy no hay una política de vivienda. Recién ahora hay un compromiso bueno, de uno de los candidatos a presidente a generar lotes con servicios, que eso es una perspectiva de política de vivienda, de lote, etcétera, pero nunca ha habido, entonces nosotros siempre llegamos tarde. ¿Esto qué quiere decir? Que los barrios siguen creciendo, porque las familias crecen, porque se generan nuevas familias, y los barrios no solo se agrandan los mismos barrios, sino que se generaron otros. La pandemia también fue un factor muy importante, porque hizo que mucha gente que alquilaba, que tenía algún laburo y demás, bueno, no haya podido sostener eso y haya tenido que ir a seguir ocupando estos espacios. Esto, entonces, hicimos una actualización del registro. En el 2022 los números aumentaron. La actualización se hizo hasta el 31 de diciembre del 2018, o sea, acá ni siquiera están incorporados los barrios nuevos, por ejemplo, pospandemia, pero se incorporaron, sí, como novedad, barrios de localidades de entre 2.000 y 10.000 habitantes, que en el anterior registro nosotros no lo habíamos hecho. Y readecuamos los polígonos, que era lo que decía, actualizamos polígonos, nosotros le llamamos al límite del barrio, o sea, uno puede decir, bueno, Vía Honda, por ejemplo, en zona oeste, es un barrio muy grande y adentro de ese barrio hay un determinado polígono, y adentro de ese polígono es donde nosotros entendemos que hay que intervenir con política de la Secretaría. Bueno, los números ahí obviamente aumentaron, sí, nos fuimos a 5.687 barrios. Después está el tema de la planificación, como decíamos, el segundo paso, y fue el plan de integración urbana. Bueno, tenemos este diagnóstico. ¿Qué hacemos
cómo planificamos, ¿no? Esto que nosotros llamamos integración sociourbana. Esto es muy sencillo. Para nosotros la integración sociourbana es esto, ¿no? Contemplar el acceso a los servicios, a una vivienda adecuada, a seguridad en la tenencia, obviamente. Yo no sé si dije, pero una de las características también es que obviamente no hay seguridad en la tenencia en estos barrios. La mayoría de los barrios populares están asentados sobre tierras privadas en nuestro país y la infraestructura necesaria para vivir dignamente. Eso para nosotros es fundamental. Y hablamos de integración sociourbana porque es fundamental también la participación de los movimientos sociales como agentes de desarrollo, las entidades cogestoras y entidades cogestoras de políticas públicas. Y esto lo decimos porque también una de las, de las orientaciones que nos permitió el Paraguay, que nos permitió trabajar a quienes veníamos trabajando en territorio con organizaciones sociales y demás, es darnos cuenta que el fracaso de muchas de las políticas de vivienda específicas, ya sea locales, provinciales y demás, tenía que ver con no haber puesto el eje en la participación y en el protagonismo de la gente que iba a ser, a la que iba a ser destinada, digamos, el proyecto. Entonces, para nosotros, por eso yo particularmente estoy en lo que se llama la coordinación de gestión territorial, que atraviesa, digamos, todo el proceso, ya sea de obra, de relevamiento, de programas como el de Mi Pieza, pero que está en contacto permanente con los vecinos y las vecinas, las organizaciones, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un presupuesto que se proyectó al año 20, estamos en el 2023, ya estoy perdida, a fines del año 2022, pero estamos hablando de 27.000 millones de dólares a 12 años para los 5.678 barrios, ¿no? Bueno, ahí están, después obviamente yo lo puedo circular, las páginas en donde esto lo pueden ver mejor. Bien. Este era el plan que nosotros tenemos, o sea, con el que empezamos la Secretaría, lograr la integración sociourbana de los barrios populares y construir también lotes con servicios. La Secretaría tiene varias líneas de trabajo, no es solo el relevamiento, no es solo la posibilidad de bajar obra, que es lo que es integración sociourbana, sino también una política de lotes con servicio y una política de arcas, en donde municipios, en el caso de lotes, los municipios o las provincias ofrecen lotes y la SISU lo que hace, o privados incluso lo han hecho, ofrecen lotes, la SISU lo que hace es comprar eso, queda en manos del Estado y la SISU financia los servicios, ¿sí? Bien, y esto es un poco como nosotros, esto le decíamos antes, ¿no? O sea, los distintos hitos que tiene la política de integración sociourbana. La integración en sí misma, obviamente, la vivienda, la integración social, el gobierno y la participación popular y el acceso al suelo urbano. Todos los proyectos ejecutivos generales que generalmente presentan los municipios o provincias tienen también, empieza un trabajo de la Dirección de Acceso al Suelo, que es una dirección de la Secretaría, que tiene que ver con, bueno, cómo resolver después la tenencia. Digamos, si bien hoy el certificado es tenencia, sobre ese lugar, digamos, en el que la familia está viviendo, bueno, nos falta llegar a lo que muchos podemos decir, bueno, una escritura. También se están pensando, digamos, en otras posibilidades, porque sabemos, si ustedes, bueno, ustedes no tanto, a lo mejor, no sé, ¿cómo se dice? El colegio de abogados, no sé, lo que una escritura implica. Escribano, no me salía el nombre. Bien, sigamos. Bueno, el marco normativo, que es un poco de lo que venía a hablar. Ahí lo primero que sale, el primer paraguas legal que nosotros tenemos es el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 318-2017. Nosotros ya veníamos trabajando, relevando los barrios, o sea que era relevar e ir al barrio, ver casa por casa cuántas familias vivían, cuáles eran las condiciones, teníamos un método para hacerlo. Y el decreto lo que dice es, bueno, ok, el trabajo que están haciendo se lo reconoce el Estado Nacional, ¿sí? Y se crea el Registro Nacional de Barrios Populares. Eso fue muy importante porque le podíamos decir a la gente qué estábamos haciendo también. Nosotros al principio íbamos a hacer un relevamiento y a veces la gente en los barrios es relevada 18 millones de veces por distintas cuestiones. Y cuando nosotros íbamos en ese momento no le podíamos decir qué iba a pasar. O sea, le decíamos para qué era, pero era una expresión de deseo.
Bueno, sale el decreto y luego logramos que salga la ley sí nacional ya, que es ley hoy, la 27453, y después hay otros decretos modificatorios, incluso uno que salió ahora en noviembre del 2023, que no entró en la placa, que amplía la cantidad de barrios y demás, pero bueno, la ley, digamos, es lo fundamental. Lo otro es, como le decías, actualizaciones. Una de las más importantes, que acá no está, pero bueno, fue la actualización que se hizo última el año pasado de la ley, en donde se modificaron algunas cosas fundamentales que ahora les voy a contar. Bueno, ahí les decía, el decreto crea el registro y crea el certificado de vivienda familiar, que eso fue fundamental porque era algo, no era solo un diagnóstico, sino que creaba una herramienta como el certificado que otorga seguridad en la tenencia y que certifica la posesión o tenencia del inmueble que esa familia está ocupando. Digo ocupar en el sentido positivo, ¿no? Sí. Bien, la ley. Obviamente es un texto, bueno, no tan largo, digamos, la normativa, pero nosotros destacamos sí estos artículos que para nosotros son fundamentales y son los que mínimamente, nos permiten movernos dentro de los barrios populares y dialogar con los distintos gobiernos locales o provinciales y otros organismos. El régimen de regularización dominial para la integración sociourbana, así se llama la ley oficialmente, nosotros le decimos la ley de barrios populares, que se aprueba por unanimidad en octubre del 2018, tiene estos 5 artículos que para nosotros son fundamentales. El artículo 2, que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación la tierra de los barrios populares, o sea, no es más de ese privado, después podemos discutir, no es más de ese sector del Estado, sino que está declarada de utilidad pública para los vecinos y vecinas de los barrios populares. Suspende los desalojos por 4 años. Este es el artículo 15 que les decía recién, que se modificó ahora. Hoy en realidad es por 10 años, porque si no, esto ya estaba vencido. En todos los barrios de Renabap no se puede desalojar a las familias bajo ningún punto de vista, ya sea por el sector privado o por el Estado. Declara de interés público el régimen de integración sociourbana de los barrios populares identificados en el RENAVAP. Esto es fundamental porque muchas, ahora que, como dicen algunos diputados, diputadas que están proponiéndose para el Congreso este año, lamentablemente, esta idea de que los vecinos se pueden hacer las cloacas, bueno, primero que eso ya existe, digo, porque todos los vecinos, o sea, los barrios se crearon por el trabajo de la gente. Pero lo que pasaba era que cuando uno iba a pedir los servicios, por ejemplo, a la empresa provincial de energía, a ASA, etcétera, etcétera, lo que le decía esa empresa o a internet era, no, porque esa tierra es de fulano, esa tierra del Estado. O sea, entonces era imposible que ese barrio pudiera avanzar en servicios, derechos, tenencias y demás. A menos que sea alguna tierra, por ejemplo, como podemos decir en la municipalidad, o sea, de Rosario, que era de la municipalidad y la municipalidad interviene sobre ese barrio, pero son 1, 2, 3. En Rosario hay 110 barrios populares con estas características, solo en la ciudad de Rosario. Entonces esto era fundamental porque las empresas de servicios se veían obligadas a llevar ese servicio si la persona iba con el certificado. Después aparecen todos los problemas que conocemos, pero por lo menos está reglamentado. Y hay muchas experiencias positivas en este sentido, en donde ni siquiera como Secretaría tuvimos que intervenir, en donde cooperativas de servicios, por ejemplo, que en esta provincia hay mucho de agua, de luz, o las mismas EPE y ASA han llevado los servicios sin que nosotros intervengamos demasiado, solo presentando el certificado de vivienda familiar. Otro artículo importante, que es el artículo 12, es que el 25% de la obra pública en barrios populares debe ser adjudicada a cooperativas y trabajadores de la economía popular. En esto del protagonismo que decíamos antes, a nosotros nos parecía fundamental, porque también parte de lo que pasaba en el fracaso de algunas políticas era que la empresa llegaba, que la empresa no tiene responsabilidad, porque llegaba, hacía la obra, cobraba y se iba, pero en el medio suceden un montón de cosas, la gente no tenía a quién dirigirse, y por otro lado no generaba laburo en el mismo territorio. Por eso este artículo para nosotros es fundamental, sobre todo porque hay barrios en donde hay mucho laburante de la construcción,
y esto ha sido un ingreso y una fuente de dinero muy importante para muchas familias en el territorio, aparte de que hacen una obra para su propio barrio. Y por último, que es lo fundamental, es la plata, la creación del fideicomiso público, que es el artículo 13, para financiar. Porque esto puede estar todo muy bonito, podemos estar hablando horas, pero si no hay plata para bajar un caño de agua, ahí sí ustedes deben saber que si no hay plata no se puede construir nada, ¿no? Y si bien nosotros veníamos de un diagnóstico, de una ley, de un reconocimiento, la posibilidad de financiarlo, hoy, bueno, ahora si queréis ir más por adelante vamos a ver cómo se financia, vamos a entrar a la parte de gestión. Bueno, tiene distintos financiamientos, pero que es fundamental que se sigan sosteniendo en el tiempo. Ahí, un poco ya metiéndonos en lo que es la gestión y lo que hacemos, estos son los criterios con los que nosotros trabajamos, nos movemos o ejecutamos la política pública. El criterio federal para el desarrollo de los proyectos. Hoy la mayoría de las provincias que tienen barrios populares, que prácticamente son todas sí, tiene algún proyecto presentado en alguna de sus localidades, la articulación con los gobiernos locales, organizaciones y cooperativas como modalidad de funcionamiento. Nosotros directamente financiamos aquella unidad ejecutora que se presenta. Si es una organización social, se le paga a la organización social. Si es un Estado provincial, se le paga al Estado provincial. Si es una cooperativa, se le paga a la cooperativa. Si es el Estado municipal, se le paga al municipio. Hemos tenido muchas discusiones con esto también, porque también hay una modalidad del Estado Nacional de bajar los fondos a los municipios y las provincias que después se pierden en algunas otras cuestiones y no en la política que corresponde. La participación popular en los procesos de planificación y de ejecución de la política pública, que era lo que le decía como pilar fundamental para el desarrollo de la política, el 25% de las obras a cargo de los vecinos y vecinas, y la incorporación de la perspectiva de género al diseño de la política pública. Ya se han hecho varios estudios previos y durante estas políticas que dan cuenta, obviamente, del protagonismo de las mujeres, y cuando digo protagonismo, ese es el hacerse cargo, digamos, de las mujeres en los barrios populares, de los niños de la comunidad, etcétera, etcétera. Por eso era importante y necesario que esta política tenga perspectiva de género. Sí. Bien, acá era lo que les decía, ¿de dónde sacamos la plata? Por un lado tenemos préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo BID. De hecho, esta semana salió un informe que hizo el BID en donde le sugiere a los distintos gobiernos de Latinoamérica que aplique el programa Mi Pieza. Salió un informe sobre el programa Mi Pieza. Si tienen ganas, les aconsejo que lo lean porque es muy interesante. El Fondo de Integración Sociourbana, que estaba ahí en la ley, que tiene dos impuestos con afectación específica. El impuesto país, el 9%, que bueno, ustedes saben, es el que se le cobra o sea, el impuesto dólar que se dice. Y el impuesto a las grandes fortunas, que fue, lamentablemente para mí, por única vez en la pandemia, y que bueno, parte de para dónde se cobró, digamos, ese impuesto vino a la Secretaría de Integración Sociourbana. Y por último, fondos nacionales. Lamentablemente en la última actualización de la ley no pudimos hacer que el presupuesto, que haya una parte específica del presupuesto nacional destinada a esta política. Y bueno, como viene la mano va a estar difícil, pero bueno, veremos qué pasa dentro de una semana. Sí. Bien. Estos son los lineamientos con los que nos manejamos. Obras de integración sociourbana, que son los proyectos de obras que contemplan la infraestructura y los servicios básicos que hacen a la completa integración sociourbana de los barrios populares. Esto puede ser ejecutado por los distintos actores que les nombraba antes, organizaciones, cooperativas, gobiernos locales o provinciales, los lotes con servicio, que es la creación de nuevo suelo urbano para familias de los sectores populares a través de una estrategia multifocal. Y ahí hay dos líneas dentro de la de lotes con servicios, que una es el financiamiento de las obras de infraestructura sobre los inmuebles del Estado y la creación de lotes a través de la adquisición de inmuebles ejecutados de manera centralizada a través de provincias y municipios o ARCAS, que es el financiamiento de proyectos para las comunidades organizadas. Eso sí lo presentan solo organizaciones. Por último, el que les comentaba recién, el programa Mi Pieza, que fue una línea de asistencia económica, creo que ahora subimos un poco el monto,
a 600.000 pesos, fue el último sorteo, para que mujeres que habitan en barrios populares puedan mejorar y ampliar sus viviendas. Esto también, digo, y ahí en el informe que hace el BID esta semana es muy importante porque también fue una política de transacción directa entre beneficiaria y Estado Nacional, y eso es fundamental, sin intermediarios y demás. Digo, y fue exitoso, quiero decir. Sí. Bueno, ahí antes del balance, ahora estamos terminando la gestión con otra política importante que es el Registro Único de Solicitantes, que no está en la placa y que tiene que ver con esta proyección de lotes con servicio para ver si de alguna manera podemos adelantarnos, digamos, a la situación lamentable, digamos, de los barrios populares y bueno, y que se genere lotes con servicio. Y en ese sentido, Rosario, por ejemplo, es la tercera ciudad del país después de... la segunda ciudad del país después de Córdoba y antes que Tucumán, en donde se han anotado personas, y esto es por fuera de los barrios populares, no es solo para la gente que vive en los barrios populares, se han anotado personas y familias que están planteando que necesitan un lote para vivir o para producir. La mayoría es para vivir, pero también se anotaron personas para vivir. ¿Por qué estamos haciendo este registro? Porque es lo mismo que hicimos con el RENAVAP. No se sabe cuál es la necesidad de la vivienda en nuestro país, o sea, efectiva, ¿no? Si bien hay una encuesta y hay números de la encuesta permanente de hogares, bueno, son números que están bastante recortados, o por lo menos que a nosotros no nos servían para pensar una política, en este caso de lotes con servicios. Bien. Bueno, esto es un poco el balance, como para que ustedes sepan. Ahí está la inversión y el impacto de las políticas, el alcance de los proyectos, 23 provincias y la Cava, 415 municipios, 4.214 barrios populares. Ahí plantea que es el 95% del universo de los barrios. Como les decía, esta semana salió un nuevo decreto que amplía la cantidad de barrios a 6.000, o sea que ese 95 ya se nos achica un poco. Esos son los proyectos de integración activos y terminados, son 700, 11.500 lotes con servicios creados ya, construcción de viviendas para relocalización. La SISU no hace viviendas, o sea, nosotros intervenimos en lo que es el acceso a los servicios o en lo de lotes con servicios. Solo hacemos viviendas cuando hay relocalización. O sea, cuando, por ejemplo, un municipio viene y plantea, yo tengo que sacar a esta gente de acá, primero, obviamente, vemos que sea correcto, porque hay veces que se quiere desalojar a la gente solo porque queda fea. Si es correcto, si hay una necesidad, esa relocalización, hay un plan de reasentamiento con el que nos manejamos, implica la creación de viviendas. Bueno, lo que les decía, más de 700.000 personas beneficiadas con proyectos de integración y la generación de 163.000 puestos de trabajo estimados, que es lo que les decía respecto del 25% de la obra al servicio de los vecinos y las vecinas de los barrios populares, sí. Esto es del programa Mi Pieza. Estos números no contemplan el último sorteo, como les decía, pero bueno, hasta el anterior, que fue el número 6, yo las miro a 7, las miro a mis compañeras, teníamos 173.000 mujeres, una inversión de 38 millones de pesos. También llegamos a 4.198 barrios en las 23 provincias más la Cava. Sí. Bueno, esto es lo que decía de la ejecución presupuestaria. Esto ya es lo que estaba comprometido y lo que está ejecutado. Sí. Bueno, esta es la reforma de la ley, que ahí lo que decíamos es que se actualiza el RENAVAP, ¿sí? Que se prorroga la suspensión de los desalojos a 10 años, porque ya los 4 de esos ya habían pasado. Se declara la emergencia suburbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares, que eso es importante también, porque eso nos permitió recortar algunos caminitos burocráticos que impiden que el agua llegue al barrio. Fortalecer las herramientas para el acceso universal a los servicios públicos y regularizar sosteniblemente con perspectiva de género, que bueno, esto que era una parte de nuestra política, pero no estaba en el marco de la ley todavía. Sí, ya termino. Bueno, sí, termino con esto, que es el registro fotográfico, como para que ustedes vean.
ahí hay algunas experiencias, nada, que nos parecen importantes destacar. Eso que ven allá es la política de lotes con servicios en Barrio Cepa, Córdoba. Estas son las mesas de integración barrial, por ejemplo, en La Matanza, que son las instancias que nosotros llevamos adelante. O sea, las unidades ejecutoras, si bien nosotros tenemos herramientas, muchas herramientas para la participación, las unidades ejecutoras sí tienen la obligación de llevar adelante determinadas instancias, o sea, de mínima, como por ejemplo las mesas de integración barrial. Bueno, acá tenemos beneficiaria de Mi Pieza, en Corrientes, un playón deportivo y un equipamiento comunitario en Mendoza. Acá también más lotes con servicios en lo que se ve ahí en Corrientes, Doctor Montaña. Y esto, un proyecto de relocalización. Esas sí son casas que hizo la SISU. Esto se hizo en Paraná. Y la verdad que fue el primer proyecto de relocalización. Relocalizamos a más de 70 familias. La verdad que fue un trabajo enorme y muy satisfactorio. Y porque había una necesidad de relocalización por el lugar en el que se encontraban. Bueno, y hoy ya tienen sus casas, incluso llegamos a sacar, digamos, a una mujer que vivía con sus hijos abajo de un puente y hoy está viviendo en una de esas casas con servicios y con derechos. Así que bueno, a ver si me queda algo más de la presentación. Bueno, si querés ir pasándolas, es lo mismo que mostré recién, pero un poquito más grande. Esas son las casitas, muchas gracias. Bueno, cierro con esto para no hacerla tan larga. Agradezco, la verdad que personalmente y como parte, digamos, de la institucionalidad que nos ha tocado estos 4 años, el trabajo que se viene haciendo ha sido fundamental. Sabemos que falta un montón, pero sí, y esto corre por mi cuenta, en este momento tan complejo, nos parecía presentar justamente la idea, ¿no?, de lo que es la estatalidad y la planificación, cuando hoy se está poniendo en jaque, cuál es y cuál debe ser la intervención del Estado. Así que, bueno, espero y apuesto a que los profesionales, en este caso, y las profesionales, nos acompañen con estas políticas, que se involucren más, porque la realidad es que necesitamos. Muchos de nosotros y nosotras venimos de los territorios, no somos profesionales, tenemos mucha cancha en los barrios, pero obviamente no sabemos hacer ni un plano, ni bajar un caño. Entonces necesitamos el colegio de ingenieros, necesitamos el colegio de arquitectos, necesitamos el colegio de abogados para todo lo que es el acceso al suelo, necesitamos profesionales comprometidos, sabemos que los hay y obviamente por eso estamos acá, así que bienvenidos y esperemos que después del 19 sigamos nos viendo en paz y tranquilidad. Gracias.